Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de gestión clínica. Creo que siempre empezamos el simposio con esta charla. Yo voy a empezar revisando un poquito la información de fondo, sobre todo para esos que son nuevos, y luego vamos a ver cuatro casos separados para ilustrarles varios aspectos de la enfermedad. Esto no es de nadie en particular, sino que serían prototípicos de pacientes diseñados. Voy a mencionar a alguien que ya haya hecho el World hoy día, Wordle del el New York Times. No sé, mire Kyle. Les voy a dar a todos una pista. Luego miren y mira a ver si eso le ayuda. Él es siempre nuestra inspirador. Me parece bien. A ver, bien, voy a tener que leer de ahí. Bien, entonces, ¿qué sería Friedreich ataxia? Sería una enfermedad rara, progresiva y neuromuscular. Es una enfermedad que tienen una de cada 50.000 personas en los Estados Unidos. Estimamos que la AF, algunas personas. Creo que vemos que unas 15.000 personas en el mundo y se causa por la expansión repetida de GE en lo que sería en los alelos de la FXN, frataxia. ¿Qué es lo que pasa esa repetición de GA? Es que lo que hace es silenciar el gen relativamente, es lo que nosotros llamamos ahí ataxia y que es un trastorno que pueden ver que del mitocondrio en cuanto a la función y a la producción de energía. Típicamente es algo progresivo que empieza con un diagnóstico en las edades de entre 7 y 15 años de media, sería la persona media, y en adolescentes a los últimos años de adolescencia o a principios de los 20, a principios de los 30 o los 40. Esto es un resumen, ¿no? El- Exactamente, ¿qué es lo que la causa? La causa la mutación en un solo gen, el 95% de personas tiene el mismo tipo de mutación. La GAA está insertada entre los primeros dos exones en el gen, eso, como se acordarán, de la clase de biología, de la preparatoria, y lo que hace esto es las personas no afectadas tienen eso que se va repitiendo, entonces los controles de los alelos de 8 a 33 alrededor. Entonces las personas que tienen pregrabada esa ataxia sería entre 60 a 90 alelos y nosotros contamos dos alelos anormales por cada persona que lo tiene. Así que el 4% de personas tienen un GA ampliado y luego tienen un solo gen erróneo que no funciona. Eso sería el 4,5% de las personas. Básicamente hay características clínicas que varían, pero casi todo el mundo tiene dos repeticiones de los GA. Y hay una sola persona en Turquía que tiene dos mutaciones puntuales. Bien, ¿cómo encaja? Pues muy fácil. La expansión GA lo que hace es llevar a una deficiencia relativa de la proteína frataxina, y eso es lo que hace es una función de mitocondria que es un trastorno. Básicamente es lo que llamamos las especies de oxígeno reactivo y los radicales, y luego uno tiene energía celular baja, ¿no? Por eso creo que Elaine Rodin lo dibujó así, porque está llorando esa célula porque no tiene mucha energía, para que puedan entender bien la AF. Entonces, eso ocurre básicamente en cada tejido, pero los diferentes tejidos tienen diferentes efectos. Afectan al ojo de manera más grave, afectan a las personas, afecta también a la coordinación en el cerebro, los músculos,
el esqueleto, hay fatiga, luego también la persona tiene debilidad, una pérdida sensorial, cardiomiopatía. ¿Qué quiere decir? Que todo esto viene de la repetición de los AGs y la seriedad de cada uno de estos se refleja por esa gravedad de los JRP, pero cuanto más se repite eso, peor en cada una. Entonces el tratamiento en el cerebelo no va a cambiar los ojos mucho, así que los órganos realmente es algo independiente una vez uno ha llegado a esa fase. Bien, ¿cuáles serían los síntomas clave de AF? Ataxia, la pérdida de equilibrio, fatiga, fatiga. Creo que no se habla suficiente, pero es diferente para cada persona. Deterioro del habla, de visión y audición, la escoliosis, que puedes en la columna vertebral puede ser progresiva, enfermedades cardíacas que pueden venir en varias diferentes formas y a la vez, y luego sería la diabetes, como por ejemplo una mezcla de insulina, una falta de resistencia en la insulina. Bien, lo que he mencionado es que todos estos órganos están controlados por la gravedad de la repetición del GA como función independiente. Bien, pueden ver aquí que esta columna está, pueden ver aquí que este sería una... Antes de que nosotros podamos conocer a esta persona, esto ya ha pasado, porque muchas de las características de la AF ocurren antes de que nunca uno tenga los síntomas. Así que habiendo dicho esto, creo que podemos hablar de casos concretos. Y voy a dejar que Kim empiece a comentarlo. Hola, bien, probando. Bien, como dijo Jen, ya hemos hablado de varios casos. Pueden ver aquí estas características identificables que ustedes o sus hijos habrán visto, pero aquí vemos un caso, una niña de 10 años que va al pediatra para mejorar su equilibrio y coordinación. Ella no ha podido seguir el ritmo de sus compañeros del equipo de fútbol recreativo este año, ¿no? Y la derivan a un neurólogo donde le envían unas pruebas genéticas. Bien, entonces esto de aquí es algo con lo que tal vez ya estén familiarizados, pero los resultados de la prueba genética diagnostican a la paciente con FRDA. Pero este sería un ejemplo de un panel que manda básicamente a mirar por Friedreich ataxia, ¿no? Cualquier persona que tenga circunstancias inusuales, que haya sido diagnosticada con una enfermedad coronaria, redaxia. Pero ¿qué pasa? Que básicamente en estos casos hacen la prueba de la repetición tripletes de GA. Pero este gen básicamente se mandó para poder ver la longitud de la más corta de las dos repeticiones de GA. Y pueden ver que el número era mayor a 100. Es algo útil para confirmar el diagnóstico, pero estas pruebas de genes nos puede ayudar a ser más específicos y a repetirlo. Entonces se hizo una prueba de seguimiento específicamente en el laboratorio para reportar lo específico y pueden ver aquí que esta persona tiene dos repeticiones. La primera, el aleol sería 1190 y luego el segundo sería 490. El de 490 sería una repetición de triplete GA más menor, entonces presumiblemente esta persona puede estar menos afectada en comparación a la persona media. Habiendo dicho esto, cada persona es un caso particular, ¿no? Y la edad en sí es una mejor predicción en general para la prognosis a nivel científico. Y eso nos puede ayudar en cuanto a las diferentes investigaciones, lo que han manifestado de la AF, en el corazón, en el páncreas, pero esta información nos ayuda y diferentes exámenes o médicos nos puede ayudar a ver exactamente cuáles serían los resultados específicos. Bien, cuando vemos pruebas,
Se deben considerar las pruebas para hermanos en riesgo cuando existan consideraciones de tratamiento, manejo, prevención o planificación familiar. Muchos de ustedes ya han pasado por este proceso de toma de decisión. Hay recomendaciones para las pruebas que podrían extenderse a otros familiares, ¿no? Dependiendo de la persona que haya sido afectada hasta el próximo pariente. Entonces, el asesoramiento genético, ¿no? Y hay muchas personas aquí de la comunidad que realmente están capacitadas y les pueden ayudar a ver a quién hacer las pruebas, cuándo, les pueden dar buen asesoramiento incluso antes de que se manden las pruebas. Y esto nos puede ayudar a decidir cuándo hacer esas pruebas e interpretar luego esas pruebas. Bien, simplemente para mencionar, AF pueden ver aquí que los portadores que tienen un aleón, pero no los dos, no tienen síntomas. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener un cambio de gen frataxin, pero uno no puede saber que ha habido ese cambio. Puede ser cuando una persona tiene dos copias que han sido afectadas por el cambio de gen de frataxin, pero podría ser que no supieran y que esto se albergara en la familia. Bien, después del diagnóstico, la familia es derivada y está lista para establecer una atención con múltiples especialistas. El neurólogo, el genetista, puede ayudar a derivar a diferentes especialistas y así agilizar la atención médica. Sí que les voy a comentar que se recomienda una visita inicial con un cardiólogo. No siempre es evidente lo mucho o lo poco que está siendo afectado el corazón en el momento del diagnóstico, así que ir a ver un cardiólogo y hacer esa prueba médica para ver cómo es la referencia del gen es bueno porque puede haber simplemente observaciones para hacer un seguimiento regular. Bien, otras pruebas que se recomienda serían una radiografía de la columna para detectar escoliosis y análisis de laboratorio para ver si hay diabetes o no. Y estas pruebas las puede pedir el neurólogo, el genetista, el pediatra u otro médico de atención primaria. Bien, yo puedo hablar más al respecto, esa visita inicial con el cardiólogo. Es importante porque la afectación cardíaca eventualmente aparece en la mayoría de personas con Friedreich ataxia y la miocardiopatía. ¿Qué quiere decir? Que hay engrosamiento del músculo cardíaco. Eso es más evidente al principio, pero eventualmente puede haber una dilación o debilitamiento del músculo del corazón. Entonces, se puede hacer también pruebas de cardiopatía, ecocardiogramas potencialmente, y eso lo que puede ver es las medidas indirectas. Bien, en cuanto a las arritmias, sería otro vocablo para familiarizarse, no serían los ritmos cardíacos irregulares, sino también anormales, que esto también se ha observado en la AF, lo más se ha visto normalmente en las arritmias para las personas que tienen ritmos anormales que vienen de la cámara inferior del corazón. Típicamente la enfermedad se desarrolla más adelante, pero las que están en la parte de arriba pueden ser, la parte superior pueden ser bastante sutiles, pueden ser palpitaciones. Así que estas son las cosas que habría que testear y asegurarse que se pueda ver todo junto. Bien, el electrocardiograma serían las pruebas y la troponina elevada, que es algo que son comunes. Así que normalmente solemos hacer la prueba para un dispositivo de corazón móvil que les llaman Holter, monitores Holter, que serían como unas grandes mochilas que uno tiene que llevar para poder ver el ritmo de uno y ver si el ritmo cardíaco, cómo le va a uno, no solo cuando uno está en la oficina, sino cuando se va de la oficina. Y para que sepan, ambos casos pueden verse sin síntomas, pero con alguna anormalidad en el electrocardiograma. Así que en AF esos valores y
es importante saberlo, porque si uno tiene un síntoma y por primera vez y uno chequea un electrocardiograma, se puede encontrar luego muy preocupado, ¿no? Porque puede ver, oh, eso está causando dolor en el dedo izquierdo. Tal vez no, pero es difícil luego poder interpretar. Así que nosotros defendemos que se chequee esa referencia para ver si hay alguna anormalidad y luego no llevarnos sorpresas o sustos. Bien, en cuanto a otras derivaciones y atención después de la F, a veces uno necesita atención adicional, especialista según sea necesario, como la fisioterapia o terapia ocupacional, un consejero genético o de salud mental. Aquí tienen un enlace, pueden ver el código QR para las guías de gestión de la clínica de AF. Pueden ver aquí que en el año 2020-2023 hubo una gran revisión. Eso ayuda mucho a los proveedores médicos. También tengan la opción de inscribirse en estudios de historia natural y aprender sobre otros ensayos clínicos de reclutamiento. Eso para los pacientes de AF, Centro Dave o en California les puede ayudar mucho y ponerles en ensayos clínicos. De la defensa, la atención es clave. A veces ustedes como pacientes o como familiares tienen que ser esos principales defensores, así que tienen que armarse con conocimientos, esas herramientas para también ofrecer ese enlace si hace falta a su proveedor médico. Pueden llevarles también ese código QR. Bien, voy a pausar ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, no. No hay preguntas. Hasta ahora, ¿esta persona les suena? No está basado este caso en nadie en concreto, pero no sé si este caso les suena. Bien, bien, probando de nuevo. Bien. Bien, muchas gracias por incluirme a mí en esta sesión. Creo que eso lo hacemos cada año y creo que lo enfocamos de manera diferente y creo que nuestros enfoques clínicos también son un poco diferentes. Así que al final de la sesión vamos a tener curiosidad de qué es lo que van a pensar de esta conversación particular, ¿no? De este enfoque en base a casos. Nos gustaría saber cuál es su feedback. Bien, yo les prometí que esto no es un caso específico de un paciente, aunque nosotros recibimos a menudo esta pregunta. Así que esos que están ahí en la sala y se preguntan si es una persona real o no, eh, eh, que sepan que los datos de las tablas son muy importantes. Así que muchos de ustedes con hijos reconocerán que la tabla de crecimiento que tienen aquí, pueden ver que es algo básico, ¿no? Porque los niños con Friedreich ataxia o con cualquier otra condición, o niños incluso sanos, se mide cada año eso, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? Blair y Clementina Mazzaros, que desarrollaron estos nuevos ensayos para medir la F, pusieron mucho esfuerzo y energía y se sorprenderían de que algo que puede parecer muy fácil, pero nosotros estudiamos el crecimiento en Fredericks y vamos a continuar haciéndolo, pero el número de medidas que faltaban eran muchas, así que van a tener que defender, incluyendo a veces en los hospitales, para asegurarse que las medidas precisas se lleven a cabo. Así que es muy importante hacer chequeos rutinarios de medición. Así, bien, eso es lo que quería yo comentar para las tablas de crecimiento y medidas de crecimiento. Así, el caso de un paciente 2 es un niño de 14 años que fue diagnosticado con Friedreich a la edad de 7 y viene a ver el equipo CHOP, usa una silla de ruedas para moverse y tiene miocardiopatía. Y su familia y su pediatra han expresado la preocupación por el crecimiento deficiente. Y las preguntas que hicieron es cuáles podrían ser algunas de las razones y cuáles son los próximos pasos de la evaluación. Si ven en la parte de arriba del panel, pueden ver que este niño estuvo siguiendo un porcentaje consistente en los primeros 3 años de medición y luego ese porcentaje empieza a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que el niño tal vez no es
no esté manteniendo la tasa de crecimiento lineal a la hora de crecer, ¿no? Y los endocrinólogos lo que vemos ahí sería el ganar peso, que es muy común con los niños si no reciben la nutrición adecuada. Y pueden ver aquí de esta tabla que hay algo más o menos paralelo, ¿no? Que ambos no están aumentando a la tasa que esperaríamos. Por eso, cuando pensamos en las causas de esta ataxia, hay algunos factores. Primero, siempre menciono los estudios que hemos pudimos hacer por la naturaleza de esta enfermedad. Vamos a seguir con esto. Algunas de las medidas no eran completas, por eso seguimos aprendiendo, particularmente a medida que se avanzan los tratamientos. Pero sí sabemos que el crecimiento y la pubertad pueden ser afectadas con la ataxia de Friedreichs. Entonces, tratamos de entrenar a quienes están aprendiendo que en los niños el cuerpo tiene que tener energía suficiente para crecer o para prepararse para la reproducción. Si es así, está bien, pero si no, bueno, esos son los factores que tenemos que identificar. Es muy común en los niños que vemos que tienen enfermedades crónicas y especialmente, como se muestra acá, la falta de energía y eso, la pubertad puede ser afectada. Entonces, en otros problemas que también tienen las personas con la de Friedrichs, no debemos simplemente atribuir los cambios en el crecimiento en la pubertad a Friedrichs sin hacer otras investigaciones primero. Es decir, podríamos estar frente a otros problemas, pero no queremos que un pediatra o alguien que diga, hey, yo sé que la pubertad y el crecimiento pueden estar afectados, vamos a descartar todo lo demás, pero sí sabemos que puede ser, pero no hay que excluir tratas que no son tratables de un crecimiento óptimo antes de diagnosticar la ataxia de Friedreichs. Algunas causas comunes no es una nutrición óptima y esto eh, para ellos puede ser un esfuerzo comer porque la coordinación es difícil. La pubertad tardía pueden estar en distintas etapas, algunos pueden tener al final de la pubertad y algunos niños recién están empezando en la etapa de la pubertad y esa puede ser porque el cuadro de crecimiento puede bajar. Algunos me dicen que el médico primario no les hizo un examen inicial de la pubertad, pero bueno, cómo crece el varón o la niña depende de en qué fase de la pubertad están. Entonces, tal vez el resultado puede estar bien para alguien que todavía no está en la pubertad, pero algunos niños que ya progresaron en la pubertad, bueno, el factor es más grave. Algunos tienen enfermedades tiroides, celiaquía y otras enfermedades que también afectan el crecimiento, muy poco frecuente en algunos niños sin esta ataxia Friedrichs pueden tener problemas, pero bueno, siempre vamos a usar las hormonas de crecimiento para alguien que tiene una verdadera deficiencia. Otra consideración posible en la ataxia Friedreich que afecta el crecimiento es la escoliosis, en particular con la pubertad puede empeorar. Y ustedes ven que la columna no es recta y el niño de esa forma no tiene la altura de los demás. Y esto se puede ver, la altura en sentados y con los brazos extendidos. Sí, tenemos una tabla especial para medir qué tan largos son los brazos. Entonces, la altura del niño tal vez no coincida con la extensión de los brazos. Y entonces allí puede haber un problema de escoliosis si tenemos una referencia de una causa o factor posible. Una enfermedad cardíaca importante. Todo eso también genera un estrés en el cuerpo que impide el crecimiento y tenemos que buscar estas afecciones también. ¿Qué hacemos? Bueno, en la clínica, además del examen físico, hablamos de cómo la pubertad afecta realmente en lo que yo creo que debería ser un crecimiento ideal. También hablamos de que haya una vigilancia de la taxa de Friedrichs adecuada y que se hagan los análisis de laboratorio, las radiografías óseas para ver la madurez del esqueleto. Bueno, yo les muestro acá un ejemplo de una mano izquierda
Ustedes ven la L de left, de izquierda, bueno, y si ustedes observan que hay líneas negras en la base de la muñeca, hay como una línea horizontal en negra. Bueno, eso no es una fractura, ese es el cartílago de crecimiento y nos indica cuánto más va a crecer ese hueso. Entonces ahí nos muestra si está abierto el cartílago de crecimiento, es decir, si hay potencial de que siga creciendo. Eso es una evaluación de rutina, es si es saludable, bueno, eso nos permite evaluar el crecimiento y tal vez si no está bien, el pediatra puede hacer algunos análisis complementarios para llegar a este diagnóstico. ¿Qué hacemos con este paciente del que estamos hablando? Bueno, yo voy en la teoría y en la práctica, bueno, en realidad están ya en una pubertad tardía y puede estar relacionado con eso. Entonces, lo que vamos a hacer es un buen seguimiento de los jóvenes porque a veces con el tiempo encontramos que no están creciendo y encontramos algo en el futuro. Queremos asegurarnos que la pubertad se desarrolle como debería y que estén ganando peso de manera adecuada para alcanzar su nutrición ideal. Entonces, que la escoliosis se trate, que se optimice la salud ósea con calcio y vitamina D3 y ¿sí? Esto se evalúa en cada individuo y a veces también tenemos que bregar por una mejor nutrición, pruebas para la deficiencia de la hormona de crecimiento en algunos otros pacientes. 2 años más tarde, algo ocurrió. Este paciente tenía una entidad distinta, ¿sí? Abrimos ahora las preguntas. Sí. Preguntas sobre el crecimiento. Tenemos también un poco de tiempo al final, pero no sé si quieren hacer las preguntas en este momento. Entonces, sí, dejamos las preguntas para luego. Bien, bien. Como lo dijo Gina, esto afecta y el crecimiento tiene evidencia de miocardiopatía a los 14. Entonces, cuando viene al cardiólogo, periódicamente tiene que asegurarse que no haya grandes cambios y el aspecto del corazón con una evaluación del gasto cardíaco es importante porque hay circunstancias poco inusuales en que una persona de 14 años puede tener un gasto cardíaco anormal y bueno, en este caso en particular no había problemas en cuanto a los 14 años, pero a los 18 empezó a tener mareos, latidos acelerados y visitó la sala de emergencias. Entonces vino a verme o a uno de mis colegas y se hizo un electrocardiograma y se descubrió una arritmia cardíaca llamada fibrilación auricular. Ustedes ven acá cómo debería ser el electrocardiograma normal y del otro lado cómo se ve cuando el paciente tiene una fibrilación auricular. Ustedes pueden ver esas líneas, esos picos que se evidencian en el electrocardiograma. Entonces, el riesgo de arritmias aumenta con el avance de la miocardiopatía. Las arritmias se pueden tratar con distintos métodos. Sí, hay medicamentos que reducen las taquicardias, por ejemplo, los betabloqueantes, como el metoprolol y todo lo que termina en ol, el atenolol, esos son todos, isoprolol, son todos betabloqueantes. Y también los bloqueadores del canal del calcio son un poco menos comunes, salvo en las salas de emergencias, donde se les hacen infusiones intravenosas para controlar esta taquicardia. También hay medicamentos que se pueden usar en caso de que haya este cuadro para reducir los coágulos sanguíneos. Se organiza. Cuando el ritmo cardíaco no es normal, bueno, los coágulos pueden generarse entonces hay medicamentos que previenen la formación de coágulos. También la arritmia, a veces, para evitar una complicación, se hace una terapia de ablación. Y esta es la terapia de ablación que es una crioablación o ablación por radiofrecuencia. Este procedimiento destruye los tejidos que tienen una conducción anormal en el corazón. Es un procedimiento muy específico, lo hace un electrofisiólogo,
después de que el equipo cardíaco haya decidido que la ablación es la mejor terapia para curar esta arritmia. Y esto depende del médico que pueda identificar la ubicación exacta del cortocircuito eléctrico, ya sea a través de congelamiento o quemándolo, es decir, va a tratar ese tejido dañado. Es una muy buena terapia y permite curar esta arritmia cardíaca y es menos molesta que otros. Y por último, un marcapasos. El marcapasos es un dispositivo implantable interno que puede darle la señal al corazón para la conducción, para el latido. Y esto podría ser necesario según el grado de la afección cardíaca y si otros procedimientos como la ablación no funcionó o no es suficiente, a veces hace falta implantar un marcapasos para dar un ritmo adecuado. Las arritmias auriculares son más frecuentes en estos pacientes. 18 es una edad bastante joven para que se observe una fibrilación auricular, pero bueno, pueden comenzar a ralentizar o tal vez haya un manejo médico con medicamentos o se pueden administrar medicamentos que eviten o prevengan esta fibrilación auricular o por supuesto los procedimientos de ablación que permiten curar, desterrar estas fibrilaciones. Otra palabras adyacente a esto, alguien también pacientes llegan a la sala de emergencias por dolor torácico, dolor en el pecho, y eso no es un ataque cardíaco en nadie, pero en especial con los pacientes con ataxia Friedreich pueden ser muy temerosos y pueden pensar que ese dolor torácico es un ataque al corazón, y a veces la troponina está elevada, pero si ustedes llegan y les dicen que la troponina está alta, otros van a pensar, bueno, es un ataque cardíaco, pero es importante que recuerden que el dolor torácico es muy común en los pacientes jóvenes y con la ataxia Friedrich especialmente. Y otra causa común es la ansiedad, los espasmos musculares o el cartílago, algo con el cartílago en la parrilla costal. A veces, menos frecuente, está relacionado con anormalidades coronarias o con un ataque al corazón. Puede haber enfermedades microvasculares, es decir, vasos sanguíneos muy pequeños, son anormales o tienen una enfermedad y algunos empiezan antes en la vida y hay investigadores que van a ahondar en este tema. Entonces pueden afectar el subendocardio y también podrían tener un papel en la disminución de la perfusión coronaria en esos vasos pequeños, pero durante eventos estresantes, pero bueno, también la enfermedad macrovascular, es decir, la coronariopatía, no es algo frecuente en los pacientes con ataxia de Friedrichs. Por supuesto, si uno tiene factores de riesgo como fumar, colesterol, diabetes, antecedentes familiares, y bueno, por supuesto, en estos casos puede haber un ataque cardíaco, pero no por la ataxia de Friedrichs. Sí, entonces los factores de riesgo tradicionales podrían aplicarse, pero las coronariopatías macrovasculares no son frecuentes en los pacientes con ataxia de Friedreich. Entonces, volviendo a lo que dije en primer lugar, tienen que conocer los valores iniciales y sean sus mejores defensores. Cuando ustedes tienen que pedir copias de sus estudios iniciales, podemos darles una copia de sus electrocardiogramas, de los niveles de troponina, lo pueden tener electrónico en el teléfono o impresos en papel, de manera que pueden centralizar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son sus valores iniciales, cuál es su referencia en caso de que algo empiece a desarrollarse. Si tienen dolor torácico o un ritmo anormal, entonces el médico puede ver si la elevación de la troponina o el electrocardiograma es diferente de su valor de referencia del inicio. Entonces,
Después del electrocardiograma, se hace un examen, una discusión un análisis con la familia y se inicia al paciente con beta bloqueantes y se le pide un seguimiento con el equipo 2 semanas después. Entonces, los beta bloqueantes pueden causar efectos secundarios, incluido fatiga y también presión arterial baja. Por eso tenemos que ser cuidadosos y equilibrar los medicamentos y los factores de riesgo. Esto se puede equilibrar con el aumento de los líquidos, de electrolitos, también con las medias de compresión o algunos indumentarias similares. También se puede usar un Holter para monitorear los síntomas. Entonces, en caso de arritmias recurrentes es cuando se usan estos dispositivos y se deben prestar mucha atención a estos síntomas adicionales o recurrentes. Si hay fibrilación auricular, bueno, se tiene que usar anticoagulantes o un procedimiento de ablación. ¿Algunas preguntas hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Señora Farmer. Bueno, la pregunta no está siendo... ahí está. Cullen hace un tiempo preparó materiales porque estamos trabajando mucho en los materiales de información sobre miocardiopatías y nosotros consultamos y les pedimos a las personas con estas miocardiopatías que participen para obtener información sobre qué preguntas se plantean, qué medicamentos, qué información sobre medicamentos importantes. Y esa conversación con la comunidad nos sorprendió la cantidad de personas con beta bloqueantes que no habían tenido una arritmia y había el efecto de estos beta bloqueantes en su calidad de vida. Eso fue muy notorio. Entonces, ¿por qué les administran beta bloqueantes si hay otras cosas que podrían recibir para mejorar la calidad de vida? ¿Y cómo abordamos esto de mejor manera con nuestros materiales educativos? Bueno, sí, hay distintos motivos por los cuales un cardiólogo podría indicar estos beta bloqueantes. Hay opciones, sí. Si es presión arterial alta, hay otro tipo de medicamentos que pueden ayudar con la presión arterial alta. Si es para una disfunción o insuficiencia cardíaca, estos medicamentos mostraron que mejoran la longevidad y que ayudan a las personas a que vivan más tiempo si tienen evidencias de disfunción cardíaca. Entonces, hay clases de medicamentos muy importantes para las cardiopatías, pero ustedes tienen que pensar en la persona en que están tratando y no basarse en una estadística de que las personas pueden vivir más con ciertos medicamentos. Entonces hay que analizar cuáles son los beneficios para cada uno de los individuos que estamos tratando y eso puede ser uno de los factores por los cuales a veces se recomiendan los beta bloqueantes. Si hay una eyección del fracción del ventrículo izquierdo, bueno, esta atrofia puede causar otros problemas. Hay algunas personas que sí tienen este problema, pero bueno, esa es otra indicación para los beta bloqueantes. Yo creo que con los beta bloqueantes para las miocardiopatías son casi una medicación para salvar las vidas, pero bueno, no hay todavía estudios suficientes en su efecto profiláctico. Entonces, la educación de los cardiólogos es importante, deberían ellos poder diferenciar los distintos cuadros y ver qué medicamento. Es como, bueno, tenemos 2 casos más, 12 minutos. ¿Piensan que podemos? Sí, por supuesto, facilísimo. Entonces, ataxia de Friedreich, un paciente, 30 años, mujer, tenía, a los 14 comenzó con los síntomas y vino a ver al equipo del shock. Es profesora, no, es una persona típica, no específica. Ella y su marido querían tener niños. ¿Alguna idea? Esta persona tenía una silla de rueda todo el tiempo, desde los 27, y tomaba omaveloxolona desde los 28. Escoliosis mínimas. ¿Hay algunas preguntas? Si no, bueno, siguiente diapositiva. Bien, entonces en esta situación lo que tenemos que considerar es una prueba de portador del marido, de la pareja.
un análisis de sangre igual a cualquiera y no tiene, pero ella podría tener niños con una persona que es un portador de ataxias. Lo mejor, en la forma, un 1%, es decir, 1 en 100 de las personas de Estados Unidos y en Europa son portadores del gen de la ataxia de Friedrichs. No es un gran número, pero están allí. Y si una persona es un portador, hay un 50% de posibilidades o 1 en 2 de que el niño tenga FA, o sea, ataxia de Friedreich. Si no es un portador, básicamente es un número muy, muy bajo la probabilidad del riesgo de que haya una mutuación. Entonces, la respuesta es muy poco probable que el niño tenga ataxia de Friedreich. Bien, ahora, ¿el embarazo impacta los síntomas de la AF? Esa es una buena pregunta, porque no hay muchos datos al respecto, simplemente hay una serie larga que creo que publicamos cuando Lisa Freeland trabajó para mí, pero creo que se marchó a los 16 años. Yo en ese entonces no tenía canas aún y se hizo de manera retrospectiva, no prospectiva, con unos 75 personas. No encontramos realmente un riesgo, pero los datos son, están dirigidos a esas personas. Así que es un poquito demasiado extrapolarlo eso a todo el mundo. No hay evidencia que nos diga que el embarazo empeora los síntomas neurológicos. No pudimos probar que fuera negativo. Lo que sí que vieron es que después del parto se anima a las mujeres a volver a su rutina médica y de ejercicio normal, porque muchas personas no iban a su rutina de ejercicio después de eso, cuidaban de niños, niñas, tal vez tenían maridos que no les apoyaban, uno nunca sabe. Y eso fue una queja específica en varios casos que vimos, así que no podían regresar a su rutina de ejercicio, el marido no quería hacer nada, así que hay que regresar a la rutina de ejercicio. Bien, acerca de la cardiomiopatía, bien, no hay evidencia que indique que el embarazo empeore los síntomas o la miocardiopatía de AF. Todas las medicinas básicamente son seguras, uno puede chequear con su obstetra, uno tal vez debería chequearlo con el cardiólogo o por lo menos 1 o 2 veces antes del embarazo, porque eso podría causar complicaciones a la hora de concebir, ¿no? Y eso podría empeorar. Bien, en cuanto a a la diabetes, se puede controlar con insulina durante el embarazo, pero es interesante porque no hemos encontrado incidencias. Anteriormente hablamos acerca de cómo la deficiencia probablemente de parte de la AF, no recomendamos el hierro en el tratamiento ni la infusión de hierro en algunas personas que dicen que han tenido el hierro intravenoso. Entonces, durante el embarazo se recomienda que no se tome, porque es como la mayoría de medicamentos durante el embarazo que no hay no suficientemente datos que lo prueben, ¿no? Así que por defecto se recomienda que alguien no lo tome. Así que sería posible que esa tenga una decisión que uno tenga que valorar con el médico de cabecera, dependiendo de lo responsable que sea esa persona, de las enfermedades que han tenido, las consideraciones. Tuvimos por lo menos un caso de un niño que nació de un padre que tenía OMAP y la salud de este niño fue normal. ¿Alguna pregunta al respecto de este caso? Vamos a regresar en unos minutos y aún me quedan 6 minutos y 48 segundos. Bien, yo voy a tomarle los inhibidores ACE, que en ciertas son bastante comunes en las medicinas para la presión sanguínea, cardiomapatía. Sí, acuérdense que en el momento en que pueden ser básicamente más problemáticos durante el embarazo sería antes de que uno incluso vaya a ver al obstetra. Así que incluso 2 semanas después. Así que eso hay que planearlo con antelación. Eso no cambia de una persona a otra. Bien, ahora este caso es mi favorito. Un hombre de 40 años con dificultad leve para caminar.
para caminar, viene a visitar el equipo CHOP después de ser diagnosticado porque tiene calambres musculares, tiene las piernas rígidas, los síntomas les empezaron a los 30, 10 años antes, tienen las piernas rígidas y tienen muchos calambres musculares, así que no había nada, no había ningún otro problema médico, ni con el habla, ni con las manos, así que eh, tal vez Pien- piensen que las pruebas genéticas mostraron expansiones de 120 a 700, así que de 120 se quedaba corto. Así que esa persona se esperaba que tuviera enfermedades leves. Así que su pregunta fue, ¿cómo va a ser mi futuro? ¿No? Porque ha leído por internet y ha visto lo malo de la AF. Así que la respuesta al respecto. Bien, es la misma enfermedad genética, pero no se comporta de la misma manera que la AF desde un principio. Básicamente no hay probabilidad de que tengan enfermedades cardíacas relacionadas con la ataxia. Por supuesto, aún es persona norteamericana, así que tiene un 5 o 10% de probabilidades de acabar con diabetes, ¿no? Pero sus probabilidades de tener una pérdida de visión relacionada con la AF es básicamente nula. Entonces, oportunidades de electrocardiograma pueden ser no específicos, se han anotado eso con 20 años de antelación y de 90 al 95% de las personas que tienen electrocardiogramas sutilmente anormales, ellos no pretendían confundir a los médicos de cabecera. Así que luego tenemos a personas como Kim, que ella mira eso, y esa persona tal vez tenga una escoliosis leve de larga duración y tal vez a la edad de 15 años se notó que tenía un grado de escoliosis, pero no era lo suficiente como para perder el tiempo del ortopeda. Bueno, luego más adelante tiene las diabetes de inicio tardío, la pérdida de visión y la enfermedad coronaria son comunes en la población general de las personas y a menudo no están relacionadas con la AF para las personas con inicio tardío. Así que se desarrollan en un periodo de 50 años. Simplemente eso ha sido una coincidencia. Bien. Bien, la AF puede progresar de manera muy lenta, pueden usar silla de ruedas de 15 a 50 años después del inicio, así que esa persona podría estar usando la silla de ruedas, si esa persona vive a los 90 años, en algún momento acabarían usando la silla de ruedas. Entonces, tienen piernas rígidas, no necesariamente tienen creo que son esos casos menos responsables, yo diría que OMAP, yo diría que del 80 90%, 90% de las personas de OMAP nos dirían que se han mejorado. Y o del 40-50% tal vez nos dicen en un general de mejoría. También pueden tener temblores más adelante muy, muy severos y a veces el habla también va relacionada. Ellos caminan, pero sí que tiemblan por todas partes y no pueden ni alimentarse. Así que cuando yo escucho esa historia de las cosas malas, de la buena enfermedad, simplemente otras preguntas que han surgido, las personas con problemas de vejiga, normalmente son temas de urgencia, de incontinencia. eh, con otros temas de inmovilidad manejable con medicamentos anticlorinérgicos. Bien, entonces eso está presente en todo el mundo que ha sido cubierto por ataxia, ¿no? Y nosotros podemos tratar con medicinas que hagan que mejoren los síntomas, pero eso no cambia la progresión, simplemente hace que la rigidez mejore, el dolor varía, suele ser en los pies, pero no siempre. El dolor seguido de una lesión es relativamente común, esa persistencia, ¿no? Em, y eso puede ser efectivo en casi todo el mundo.
Bien, los pacientes de AF, los de la cardiomiopatía, puede progresar, se llama como fallo cardíaco. En cuanto a las actividades del día diario, se puede mostrar como un declive progresional en la fracción de ejección de los ecocardiogramas. Eso puede ser algo que puede haber una infección o una mayor operación. Cualquier operación planeada, por favor, asegúrense de comunicarse con el cirujano y el equipo de anestesistas y con el cardiólogo. Y luego, en cuanto a las infecciones, nosotros no podemos impedirlo todo, pero sí que hay algunas infecciones que se pueden impedir o mitigar, por ejemplo, si consideramos las vacunas disponibles. Yo creo que eso es importante. Luego, con las personas que tienen cardiomiopatía u otros problemas relacionados con la AF, tienen que continuar haciendo seguimiento con su cardiólogo de manera regular y eso puede permitir que sean estables, mejorando o progresando. Bien, bien. Muy rápido, vamos a hablar de omaveloxolona, que es un tratamiento de las personas de 60 años o mayores que debo esperar al comenzar. Bien, es un buen medicamento, pero no es una cura. La respuesta puede ser muy modesta en el primer año y se acumula. Acuérdense en el ensayo clínico que los beneficios empiezan a los 9 a 12 meses, ¿no? Como la mayoría de los efectos secundarios es fácil de manejar, también pueden tener efectos secundarios, dolor de cabeza, náuseas, diarreas, puede ocurrir en el 20% de las personas, se puede aumentar también el colesterol, pero no hay un fallo. Nosotros podemos manejar esto, lo mismo para el BNP y el colesterol, ¿no? La cantidad de veces que los neurólogos han parado eh, por transaminases, ¿no? Entonces se marchan en las primeras 6 a 8 semanas, las personas lo toleran bastante bien ese medicamento. Si quieren saber alguna cosa más al respecto, pueden escanear el código QR, pueden buscarlo en la página de FARA o pueden ahora voy a tomar las preguntas. Tenemos tiempo adicional si esto fuera un partido de fútbol, pero voy a tomar las preguntas de cualquier persona que quiera hacer preguntas. Bien, vamos a pretender que yo soy papa primerizo, ¿no? Y sigo escuchando este estudio de historia natural. ¿Qué es esto y por qué lo tenemos? Bien, esa es una buena pregunta. La pregunta es, ¿qué es el estudio de historia natural FERE, que se llamaba antes FACOMS o CCRN y ahora se llama Unified, porque es lo que básicamente es una investigación de pruebas especializadas, no es de cuidado clínico, pero sí que estamos observando cómo las cosas van cambiando, ¿no? Y teniendo una buena guía, un mapa de ruta, le ayuda a uno a llegar a su destino final. Y esto es muy importante para los que estén en la audiencia, eso les va a ayudar a desarrollar esos medicamentos. Si saben cuál es el mapa de ruta y saben quién es la persona que recibe el qué, es mucho más fácil luego averiguar un ensayo clínico bien diseñado. Así que animamos a todo el mundo a que llegue. Yo no puedo referirme a otros centros. Si son $300 cada vez que uno viene a visitarnos, vamos a tener a otros estudios para permitir también cubrir otros gastos. Yo les animo a que lleguen, es una investigación oficial, van a aprender mucho acerca de los temas clínicos, van a ver personas, por ejemplo, con, eh, que hay muchos también problemas y nosotros les contamos qué es lo que creemos que deben hacer a nivel clínico, les vamos a describir eso eh, y luego les avisamos a los médicos locales, les decimos cómo tienen que manejar la situación. Nosotros estamos trabajando en la telepatía, pero aún no la tenemos. Bien, puedo hablar acerca de la importancia de la pregunta de Norms, que sin un estudio de historia natural que lleva activo más de 20 años, yo no sé si hemos recibido la primera aprobación de OMAP o no, porque las personas que han ido a sus proveedores clínicos y que van una vez al año y que tienen esos datos de su historia natural acerca de las progresiones de enfermedad, eso se comparaba con esas personas de ensayos clínicos, sobre todo
en cuanto a la extensión abierta. Así que hubo 136 personas que se escogieron de manera muy selectiva en el estudio de historia natural para compararlos y se mostró ahí que un 55% disminuían la progresión en un periodo de 3 años. Y comparado o frente a esas personas que no tomaban nada, ¿no? Y eso es lo que vio el estudio de historia natural. Y lo que dijeron públicamente, el liderazgo de la FDA dijo que los bases de datos de historia natural de Ferris está en un grado regulatorio que ha permitido que se pueda tomar decisiones positivas a la hora de mejorar OMAP. Así que muchas gracias a todos ustedes. Doctor Lin, usted mencionó antes que algunas personas pueden tener dolor de pecho y eso no tiene nada que ver con enfermedades cardíacas o con la AF, pero para una persona con AF que desde los 20 y pico años que están tomando medicamentos y han sido diagnosticados con arritmia, ¿hay algún nivel de dolor de pecho que se pueda considerar normal? ¿O a qué punto uno debería contactar al cardiólogo? Bien, esa es una pregunta difícil porque yo sé que cada persona tiene diferentes dolores de pecho, así que creo que si uno no ha sido evaluado en ese dolor de pecho, sabemos entonces cómo es el electrocardiograma de esa persona, sabemos cómo es eso durante un episodio de dolor de pecho. Entonces, en esos casos sería importante que uno fuera evaluado. Si tenemos suficiente suerte de captar ese episodio de dolor de pecho y sabemos cómo son esos parámetros, luego ah, ah, hay diferencias entre la gravedad, la duración y la calidad de lo que uno está, por lo que uno está pasando, ¿no? Y también queremos ayudar a a la gente a gestionar eso, porque no es divertido tener esos episodios, pero sí que hay maneras de mitigar esa experiencia. Jean, ¿tienen ustedes una manera que funcione para que nosotros podamos defender, por ejemplo, mi médico de cabecera y yo tratamos de tener comunicación? ¿Cómo podemos entonces nosotros ayudar en esa comunicación con los médicos cabeceras? Bien, es un reto porque ellos tienen un trabajo muy difícil, los médicos de cabecera, y probablemente tengan más presión. Pero en cuanto a las pruebas, a algunos les gusta tomar medicamentos. En cuanto a las normas de HMO, se requiere, em, pero pero normalmente nosotros les mandamos una carta de referencia y es para que ellos lean toda la información que les mandamos. Y es una pregunta interesante porque nadie acaba leyendo 5 páginas. Entonces, las primeras 3 líneas uno se las lee y ahí decimos qué es lo que uno queremos que uno haga. Así que nosotros básicamente lo más fácil es que nos manden por correo electrónico cualquier hallazgo y en cualquier momento nos lo puede mandar. Eso sería lo importante. Bien, esto tal vez dependiendo de cada caso particular, pero me preguntaba, las personas que tienen AF, no sé si hay alguna referencia para los niveles de troponin. No sé cuándo hay demasiado o no hay suficiente. Bien, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Por eso muchos de nosotros defendemos esa referencia a troponin. Entonces, yo creo que hasta un 50% de las personas no tienen una troponina detectable, pero hay un ensayo de CHOP que tal vez pueda ser muy sensible, esos ensayos, así que eso depende mucho de la referencia o del propio laboratorio, ¿no? Eh, pero básicamente las troponinas aumentan con, por ejemplo, las pulsaciones o los latidos del corazón cuando aumentan, ¿no? Incluso nosotros tratamos a pacientes, personas, no números. ¿Listo para la próxima pregunta? Soy yo. Bien. Entonces, una pregunta en relación a la hospitalización para esas personas que tal vez no hayan pasado por eso. Si la hospitalización no tiene nada que ver con la AF,
cómo uno puede convencer a los médicos que tienen que continuar esos cuidados estándares y no seguir las guías de los hospitales de cuidados médicos para la AF en casos de emergencia, porque yo por ejemplo fui a un muy buen hospital con Donovan y decía, bien, esa persona está bien, buenas noticias, y cubrieron las necesidades de esa persona, pero no escucharon los cuidados estándares, es decir, yo sé qué es lo que necesita esa persona para su diabetes y para otras cosas. Ellos simplemente querían seguir OMAP, es lo único que hicieron correctamente. Así que, ¿cómo convence uno a ellos de que sabemos qué es lo que hay que hacer? Bien, de nuevo, aquí la pregunta de que uno tiene que ser defensor de sí mismo y parte de la defensoría. Uno puede mencionar malos resultados que pueden salir de ahí si ellos no siguen o eso, o les puedo invitar a que me llamen o me manden un mensaje de texto a mí o a Camara, Shaina, en cualquier momento, que nos manden un correo electrónico y para que se comuniquen con nosotros cuando ellos están en el hospital o cuando sepan que van al hospital. ¿Y usted cree que las guías van a ayudar en esas circunstancias específicas? Porque hay una sección de consideraciones anestésicas y quirúrgicas en la AF. Entonces, obviamente hay un equilibrio ahí en cuanto al enfoque y al conocimiento de la experiencia en esa área para poder ayudar a las personas, ¿no? En esas condiciones de AF. Pero hay secciones específicas a las que unos pueden llegar muy rápidamente y eso se le puede dar esa información como recurso, ¿no? Así que creo que esa es una herramienta. Sí, tengo una pregunta sobre la taquicardia y la visita a la sala de emergencias. Ellos te dan beta bloqueantes y otros medicamentos y el paciente no está deshidratado y tiene una taquicardia por los medicamentos, la presión sanguínea baja y eso pone un esfuerzo en el corazón. Está bien intentar que pueden darles que no les baje la presión arterial, pero que les mantenga los niveles de líquidos, ¿ok? ¿Hay algo que se puede hacer? Sí, primero tienen que saber qué es la taquicardia. Cualquier personal de la sala de emergencias tiene que ver el ritmo, el electrocardiograma y tienen que hacer una buena historia clínica. Si mi taquicardia se debe a que no estuve comiendo ni bebiendo por muchos días, bueno, entonces puedo estar deshidratada y si no respondo a los líquidos, bueno, hay que prestar atención al estado de líquidos y cómo cambia con el tiempo, también es muy importante, pero si uno está deshidratado y tiene líquidos, bueno, los restablecientes son buenos. ¿Cuál es el valor de referencia de la función de cardíaca y qué tan bien administran los líquidos? Tiene que tener una buena historia clínica, buenos antecedentes y una administración de líquidos. Bueno, supongamos que no está deshidratado. Entonces, sí, sí hay un ritmo sinusal, es decir, el corazón se acelera. Tenemos que pensar cuál es el desencadenante de esta aceleración y tratar en función de ese desencadenante de la taquicardia. En caso de un embarazo, yo me pregunto, ¿sabemos algo sobre otros cambios hormonales en las mujeres, como ovulación, menopausia, el uso de anticonceptivos y algún efecto en esto? Sí, está la interacción farmacológica que se conoce con los anticonceptivos. Si ustedes están con omaveloxolona, tienen que tener en cuenta que interactúa con los anticonceptivos. Si ustedes lo toman para el control del ciclo menstrual, tienen que ver si está funcionando. Si ustedes lo toman a los anticonceptivos como para evitar el embarazo, tienen que tener otro método barrera. Esa es la recomendación, porque pueden perder cierta eficacia. Yo no sé de ninguna asociación con la ataxia de Friedreich's que no esté basada en interacción farmacológica. Podría equivocarme, pero no recuerdo.
recuerdo un hombre joven que tenía esteroides y una deficiencia de hierro, pero esto se debía a una segunda enfermedad. Uno de mis pacientes preferidos que recuerdo. Sí, es una gran pregunta. Yo creo, sabemos que afecta en la pubertad, entonces sabemos que hay demoras en la pubertad, van a afectar el periodo menstrual, pero es una muy buena pregunta. Creo que es una pregunta abierta. Tenemos que reunir, eh, tal vez si hay una interrupción de la menstruación. No estoy informada de eso, ¿sí? Pero bueno, gracias por la pregunta. La pregunta sobre la sala de emergencias, algo que nosotros hacemos para la diabetes y sé que también para los pacientes cardíacos, si es que vuelven con frecuencias, que no es común, pero a veces ocurre, o a la emergencia o procedimiento, a veces la visita de rutina sirve si hay una carta de contingencia. Bueno, si mi paciente con pacientes, ustedes por favor verifiquen estos valores, hagan esto o el otro. Y esa carta de contingencia sirve y cuando las personas llegan con la carta, dicen, bueno, ok, si yo vengo con una taquicardia, por favor, primero hagan estos 2 o 3 pasos, por ejemplo, verifiquen los electrolitos y de esta manera tal vez si uno puede anticipar algunos aspectos clínicos, algunos de los médicos, esto suele ser de ayuda. Creo que hemos terminado. Bueno, Jenny, ¿tiene algo que decir? Jenny, sí, muchas gracias. Entonces, no vamos a hacer un receso oficial porque ya se nos pasó el horario del receso. Entonces vamos a pasar a la sesión siguiente y luego sí el receso. Entonces invito al panel para que se sumen al escenario y a medida que ellos se acomodan, tengo algunos mensajes relacionados con el ejemplo del embarazo. Quiero que ustedes sepan que hay un estudio en curso en este momento y si están embarazadas y están tomando omaveloxolona o se dan cuenta que están embarazadas, hay un estudio abierto para reunir información porque hay cosas que no sabemos si son complicaciones. Entonces, uno de los compromisos de post comercialización cuando se lanzan medicamentos es reunir datos. Entonces, este estudio está abierto, cualquiera puede sumarse si reúne los criterios y así seguimos aprendiendo. También hay algunos mensajes rápidos. Si tienen niños pequeños acá y no les dieron la bolsa de entretenimientos, vayan a la mesa de registros y pidan esa bolsita para sus hijos, Kristen, Ana, y no, bueno, está sentada al otro lado. Bien, ok. Kristen tiene estas bolsitas para entretenimiento de todos los niños pequeños. Gracias, Kristen. También hay uno en el baño, hay Hay un baño accesible en el de hombres y en el de mujeres. Entonces, si ustedes tienen sus baños accesibles arriba, bueno, vayan y usen el baño de sus habitaciones durante el receso y dejen libres los dos que tenemos aquí, uno para caballeros y uno para damas, para quienes no están alojados en este hotel y no tienen una habitación con este baño accesible a discapacitados. Muchas gracias por la sugerencia, Jason. Bien, listos, estamos preparados para comenzar. Bien, los dejo con los panelistas para continuar.